Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Vladimiro Chiatone, soy el presidente de la Fundación Atalic, acompañantes terapéuticos de América Latina y el Caribe. Y en esta oportunidad me comunico con ustedes para saludarlos, para felicitarlos por esta iniciativa de la visualización del ACV, esta semana de trabajo arduo supongo que van a tener, y además para poder comentarle un poco acerca de nuestro trabajo como acompañantes terapéuticos, sobre todo y específicamente en este campo que es el ACV, bastante novedoso, dado que la incorporación de un acompañante terapéutico en los modelos de atención no ha sido todavía del todo desarrollado en nuestro país. La provincia de Buenos Aires tiene un poco más de auge, por lo que tiene una formación, el acompañante terapéutico tiene una formación de técnico superior. En nuestro país ha alcanzado tecnicaturas universitarias, hay provincias como San Luis que están trabajando en lo que es una licenciatura en acompañamiento terapéutico. Por lo tanto, todo esto ha llevado un recorrido institucional de parte de nuestra fundación, que nos ha permitido visitar países como Cuba, Costa Rica, México, formar profesionales allá, formar en esta pandemia profesionales online en Asia, en Bangladesh, la India, parte de África también está interesada en el trabajo del acompañante terapéutico. Y a su vez también en nuestro país comenzar a trabajar con equipos ya conformados para que se animen, que comiencen a intentar la incorporación del acompañante terapéutico de manera temprana en estos modelos de atención. No es lo mismo la incorporación del acompañante terapéutico de manera inmediata en la vida de una persona que sufrió una ACV, como modelo reorganizador, como modelo socializador, como estructura, como representante de un equipo interdisciplinario, que ese acompañante terapéutico sea incorporado mucho tiempo después de sufrido el accidente cerebrovascular, en el cual nosotros tenemos que, además de reorganizador social, actuar como fusible de las relaciones intrafamiliares, reacomodar un poco esa estructura rota por el concepto del ACV. Por lo tanto, queremos que nos conozcan, queremos que sepan de nuestro trabajo, queremos que sepan de nuestra formación. Estamos a disposición para brindar seminarios, formaciones, charlas, para que los equipos interdisciplinarios comiencen a incorporar dentro de su estructura funcional el acompañante terapéutico. Creo que sería absolutamente novedoso, creo que sería absolutamente beneficioso para la persona, no solo para la persona, sino para la familia, para el modelo social, para la estructura. Muchas veces decimos que la discapacidad no yace en la persona, sino en el entorno. No hay personas discapacitadas, pensamos nosotros, sino estructuras y entornos discapacitantes, y creemos que el acompañante terapéutico muchas veces en estas conformaciones actúa como una rampa o como un modelo, digamos, playo o llano, el cual elimina cualquier barrera. El acompañante terapéutico no tiene un modelo de trabajo como, digamos, protésico, digamos, no trabaja con la falta, sino con lo que la persona tiene, no trabaja con el pasado de esa persona, sino con lo que es esa persona hoy, reestructurando su entorno, resocializándolo como un modelo de aceptación con esa novedad de esto que subyace, que es el ACV y las secuelas. Nosotros notamos como acompañantes terapéuticos que ha subido de los accidentes cerebrovasculares, es cada vez más notoria la edad más temprana en la cual se sufren los accidentes cerebrovasculares. Yo creo que tiene que ver con una modernidad que vulnerabiliza, con un contexto que vulnerabiliza, con una sociedad que apura, con una sociedad que insiste en modelos sociales cada vez más lejanos, y creo que insertos en esos espacios la persona se sobreexige. Estamos convencidos que el accidente cerebrovascular no es una patología terminal. Consideramos que hay un después del accidente cerebrovascular y que ese modelo de resocialización nos puede a nosotros permitir reforzar
los vínculos, reforzar nuestro modelo social y nuestra perspectiva de incorporación en ese núcleo. Por lo tanto, como acompañantes terapéuticos estamos trabajando, formándonos para que esto ocurra, y a su vez como asociación nos ofrecemos para formar, para interlocutar y para tejer redes para que la incorporación del acompañante terapéutico en los modelos de atención sea más tarde que temprano. Vuelvo a reiterar mi saludo a la asociación, a toda la gente que trabaja y sé que trabaja denodadamente para que esto sea visible para los familiares, para las personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares, para el entorno, y que comencemos a construir una sociedad más abarcativa, más inclusiva, y que comencemos a trabajar para ello. El acompañamiento terapéutico es un modelo de atención que brega por esos pilares fundamentales. Los saludo una vez más, les agradezco muchísimo la invitación y quedamos a su entera disposición. Muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, hola a todos, bienvenidos. En nombre de la Asociación por una Vida Libre de ACV, les damos la bienvenida. Hoy, en el marco de la Semana del ACV en Argentina, queremos presentarles al señor Vladimiro Ciatone, que es acompañante terapéutico. Hoy vamos a hablar de este tema súper importante, tanto para el paciente, la persona que ha sufrido un ACV, como para sus familiares, ¿no? ¿Cómo estás, Vladimiro? Hola Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Un gusto y un placer poder acompañarlos en esta semana tan importante para ustedes y para todos. Muchas gracias, es un honor tenerlo a Vladimiro. Les cuento que él tiene 20 años de experiencia en el acompañamiento terapéutico, es docente adjunto de la Tecnicatura Universitaria de Acompañamiento Terapéutico en la Universidad Nacional Guillermo Brown y en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. También es vocal de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la Ciudad de Buenos Aires, es director terapéutico del Centro de Día Ligüen y del Centro de Día Prisma, que ambos están ubicados en La Plata. Fue declarado integrante del equipo de especialistas de acompañantes terapéuticos por disposición del Ministerio de Salud, y de algo que vamos a hablar más adelante también, es fundador y presidente de la Fundación de Acompañantes Terapéuticos de América Latina y el Caribe. Así que bueno, él tiene un currículum muy muy extenso, muchísima experiencia, así que bueno, te cedo la palabra a Vladimiro para que nos cuentes un poco acerca del rol del acompañante terapéutico en general y en el paciente que ha sufrido ACV, ¿no? Bueno, muchas gracias Lucía. Sí, el acompañamiento terapéutico ha venido ganando bastante terreno en los últimos tiempos, sobre todo en conceptos que tienen que ver con la vulnerabilidad de la gente, ¿no? No tanto centrado en el concepto patología, sino más que nada en el concepto de socialización, la restricción del acceso a la socialización para personas que tienen determinadas características de discapacidad o de salud mental, se ha venido acrecentando con el tiempo. Nosotros sostenemos que no hay personas discapacitadas, sino sociedades de discapacitantes. Entonces, cuando el contexto discapacita y aparece un actor fundamental dentro de ese concepto de resocialización, como lo es el acompañamiento terapéutico, la demanda indefectiblemente es extensa, a tal punto que en la provincia de Buenos Aires, en el año, como vos decías, en el año 2000, desde el 2011 hasta el 2014, estuvimos trabajando específicamente en una formación para acompañantes terapéuticos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, por lo que hoy un acompañante terapéutico en el territorio bonaerense tiene que formarse bajo una normativa y en institutos habilitados. Existe la formación hasta el nivel de tecnicatura, por lo tanto el reconocimiento es extenso. La figura del acompañante terapéutico está incorporada en la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657 del año 2010, el capítulo 5, artículo 12, nombra específicamente la función del acompañante terapéutico, ¿no? Y la importancia de este actor.
por determinadas características, el acompañamiento terapéutico ha venido siendo llevado a cabo por distintos actores, psicólogos, psicopedagogos, y bueno, se viene luchando desde hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires por una ley que profesionalice el acompañamiento terapéutico. Pero específicamente el trabajo del acompañante terapéutico es un concepto resocializador, es un concepto interdisciplinario. O sea, sin interdisciplina no existiría el acompañamiento terapéutico, ¿sí? No es un concepto tanto asistencial. Claro. No es un concepto más de construcción de vínculo que se va llevando con el tiempo, estructurando determinadas pautas, donde el acompañante terapéutico va conformando con la persona que acompaña un andar, que no es cualquier andar, digamos, es un andar que se va construyendo de a dos y desde un espacio que les es propio a los dos, donde el acompañante terapéutico se convierte en algo significativo, pero solamente para la persona que acompaña, ¿sí? Y muchas veces cumple la función también de nexo con las familias, donde en el concepto más específico, por ejemplo, en lo que es el ACV, una persona joven, porque también lo que estamos viendo esto, ¿no? Personas cada vez más jóvenes sufren ACV, y eso irrumpe en el seno familiar de un concepto normal, entre comillas, de un funcionamiento familiar, irrumpe en una familia donde de repente comienzan conceptos de rehabilitación, cosas que hacía antes ya no va a poder hacerlo, reestructurar todo ese concepto. El acompañante terapéutico lo que hace normalmente es organizador de esos espacios, ¿no? Como representante de una afuera, y lo que viene a hacer en ese seno familiar es un concepto de organizador, organizar la familia y organizar a la persona, digamos. La idea del acompañante terapéutico no es un concepto de una prótesis, o sea que va a trabajar con la falta, va a trabajar con la discapacidad, sino va a trabajar con lo que la persona es ahora, hoy y ahora, y en este momento, ayudarlo a reinsertarse socialmente en esa nueva realidad que lo atraviesa. Es súper importante. Uh-huh. Es un rol súper importante y que a veces no está no es tan conocido, como hablabas recién, que están luchando por la ley de profesionalización del acompañamiento terapéutico. Pero igualmente creo que sí, que como decías al principio, que últimamente se está dando a conocer un poco más, ¿no? Uh-huh. Sí, antes la figura del acompañante terapéutico estaba más restringida a otros espacios, por ahí tenía que ver más que nada con conceptos de rehabilitación de las personas con adicción, o más del concepto más duro, más estricto de la salud mental con demencias y esas cuestiones. Claro. Hoy por hoy se ha descubierto el acompañamiento terapéutico en un ámbito absolutamente más amplio, por este concepto que hablamos de vulnerabilidad y reestructuración de esa vulnerabilidad, como el concepto de la resiliencia, ¿no? Uh-huh. Agente de resiliencia. Y el accionar del acompañante terapéutico es importante que se haga en un determinado tiempo, cuando, en el caso, pensando en los pacientes que han sufrido un ACV, ¿no? En inmediato, en el primer estadio, por la cuestión de generar vínculos, pregunto por eso. No, sobre todo hay instancias cuando deviene esta realidad. Lo primero que deviene en la familia es el concepto biológico, digamos, el concepto patológico, uh-huh. El concepto de la enfermedad en sí misma, y se dejan de lado un montón de cuestiones alrededor que tiene que ver más con el concepto después, de lo de después que pase la tormenta, el concepto de la secuela, el concepto de la rehabilitación. Entonces normalmente se espera el principio, el primer tiempo, la vida del paciente en general, no es esto una regla, pero la vida del paciente ronda más desde el concepto médico, ¿no? Ese concepto del tratamiento, de ver, ¿no? de sacarlo de peligro, un montón de cuestiones. Y después de ese tiempo comienzan a haber distintas alternativas, muchos van a piletas de rehabilitación, o cuestiones que también tiene que ver con la secuela que quedó. Y después de todo eso, cuando ya la familia está cansada normalmente de andar y de dar vueltas, y hay como un quiebre en el cansancio, el agotamiento obvio que llega, ahí recién alguien le dice, mirá, existe la figura del acompañante terapéutico, y es ahí cuando el acompañante terapéutico viene, no a cubrir la necesidad específica de la persona que va a acompañar, sino la necesidad de la familia. Claro. ¿No? Claro. Como de relegar un poco esa cosa. Entonces,
el acompañante terapéutico tiene que encuadrar ese concepto que está un tanto distorsionado y comenzar a trabajar realmente con esto que yo decía de esa significancia solamente para el sujeto. Digo, esta es la realidad, lo que nosotros como acompañantes terapéuticos desde la Fundación hacemos es decirle a los equipos interdisciplinarios que existe la figura del acompañante y que el equipo interdisciplinario tenga un acompañante. Claro. Y que sea el equipo quien decida cuál es el momento de que ingrese el acompañante, porque cuanto más temprano que ingrese el acompañante terapéutico en ese deambular, es más simple después la reformulación de esa familia, donde cada uno después obviamente va a ocupar un espacio, va a ocupar un puesto determinado, y donde ninguno de la familia va a comenzar a pasar esto que pasa normalmente, que es el enfermero, ¿no? La familia, hay alguien en la familia que es quien tiene que acordarse de la pastilla, de esto, y se olvida de una de las cosas, y ahí es cuando decae todo, ¿no? Es esa cuestión. Entonces, bueno, que haya un organizador, alguien que venga de afuera a organizar esa idea, y que después que todo eso esté organizado, el acompañante terapéutico junto con la persona, con el vínculo establecido, con el camino desarrollado, puedan entre los dos pensar qué es lo que pueden hacer, porque pueden reestructurar su vida alrededor de un montón de cuestiones. Creo que cuanto más temprano es la incorporación del acompañante terapéutico, más efectivo obviamente es el trabajo, ¿no? Buenísimo, eso era lo importante de destacar, el tiempo de intervención, no solamente la presencia de la figura del acompañante terapéutico, que es importantísima, sino también sumarle a eso los tiempos de intervención, que mientras más temprano, mejor, ¿no? No, claro, sí. Bueno, quería que desarrollemos un poco también el tema de la fundación. Como decíamos al principio, Vladimiro es fundador y presidente de la Fundación de Acompañantes Terapéuticos de América Latina y el Caribe. Ahí está el logo atrás de la fundación. Sí. ¿Nos querés contar un poco de eso también? La fundación nace a partir de una necesidad que, como yo te contaba, el acompañamiento terapéutico en muy pocas provincias nace en la República Argentina al final de los años 60, 70, como respuesta a un movimiento desmanicomializador, a un movimiento que tenía más que ver con el tratamiento afuera del manicomio y no tanto adentro. Entonces surge a partir de ese espacio. Y venimos desde hace mucho tiempo en una lucha por el reconocimiento, por la legalidad y por llevarlo hacia otros espacios. Existe en México hay una ley nacional de acompañamiento terapéutico, y a partir de este trabajo que venimos haciendo comenzamos a hacernos conocidos, nos invitan a otros lugares, a otros países. Entonces ir uno con el nombre de uno mismo, un poco que eso termina ahí nada más. En cambio, si uno va como una institución, hay una representatividad, un concepto. Entonces, así fue que estuvimos en Cuba, en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, dictando un seminario. El año pasado en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. En el 2017 estuvimos en Costa Rica, donde este año comienza la formación específica de acompañamiento terapéutico en Costa Rica. Entonces, la fundación comienza a trabajar desde ese concepto de, ¿cómo sería? Como una propaladora de lo que es el acompañamiento terapéutico, empezar a mostrar, a explicar qué es el acompañamiento terapéutico. Tenemos una página de YouTube donde hacemos conversatorios con gente de otro país, con gente de acá, hablamos desde deporte adaptado hasta discapacidad, hasta el concepto de niñez y de adolescencia, donde también estamos trabajando. Hablamos de cuidados paliativos, donde también vamos a desarrollar ahora un seminario. En base a esto nos han ido conociendo. Tenemos sede en la India, sede en Bangladesh, sede en Togo, en la República de Togo, en África, donde el acompañamiento terapéutico descubrimos que se viene llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo. Sin saber los actores que esos que hacían era acompañamiento terapéutico. Entonces lo que nosotros comenzamos a hacer es a reformular un montón de teoría que está existiendo, la estamos traduciendo al inglés, la estamos pasando para comenzar a formar acompañantes terapéuticos para estructurar la formación. Y es interesantísimo. En Bangladesh estamos trabajando con una fundación de mujeres que trabajan con mujeres en la calle. En Togo estamos trabajando con una fundación que trabaja con chicos de la calle, con prostitutas y homosexuales en la calle. Nosotros acá en La Plata estamos trabajando en la unidad penitenciaria 45 con jóvenes privados de la libertad. Digamos,
la idea del concepto del acompañamiento terapéutico no es modificar la realidad, sino que esa persona se adapte a su realidad. Después que esa realidad se modifique, tiene que ver más con otros actores. Digamos, nosotros trabajamos con niños en la calle, como trabajamos una vez con UNICEF, que hicimos un programa, no era para sacar a los chicos de la calle, sino para darles las herramientas legales, psicológicas y sociales necesarias como para que puedan desarrollar una vida relativamente digna en el contexto donde estaban. Si uno se pone a pensar en sacar a los chicos de la calle, es una tarea titánica y prácticamente fracasa al momento de comenzar. Absolutamente utópica. Y el concepto del acompañamiento terapéutico tiene que ver con un concepto más tópico, más de plantearse un camino, que ese camino tenga una llegada, y si cuando llegamos ahí vemos que podemos seguir trabajando, se toma como punto de partida de eso y se sigue y así. Pero es como un concepto más evolutivo. Desde la fundación ahora estamos largando un espacio de formación que se llama Triskel, que próximamente, ahora este concepto de pandemia nos ha frenado un poco, pero vamos a abrir un instituto de formación para poder comenzar a formar acompañantes terapéuticos, porque la semana pasada firmamos un convenio con 5 países, Estados Unidos, México, la India, Argentina y Costa Rica, para hacer pasantías en esos distintos países. Uno a veces parece que va a contramano de la realidad, algunas cuestiones son un poco conceptualmente inalcanzables, sobre todo para los acompañantes terapéuticos, que estamos un poco complicados con el tema de los pagos y bueno, todas estas cosas que siempre suelen pasar. Pero nada, seguimos trabajando. Nosotros trabajamos con un concepto más de la formación, no tanto desde el concepto gremial. Por lo tanto, lo que se hace es firmar estos convenios y ver que sean accesibles y que se puedan llevar a cabo. Está bien, entonces... El año que viene va a ser el Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico en Costa Rica, o sea que también estamos trabajando ahí. Y bueno, de todo un poco. Buenísimo, no, está buenísimo lo que están haciendo, la difusión que tienen es terrible, está buena, y bueno, desde acá, desde Por una Vida Libre de CB, también queremos darle un poco de visibilidad. Muchísimas gracias, la verdad que a nosotros nos hace mucha falta. No, por favor, mira, nos complementamos, ¿no? También para conocer el rol del acompañante terapéutico y bueno, nosotros le damos visibilidad también. Nos quedó, bueno, antes nos nombraste nombramos la fundación, que tiene una página web, ¿no? Tiene una página web, que no me la acuerdo mucho, pero a ver si podemos... se llama... A ver... Creo que tiene las siglas del... Sí, se llama Fundación Atalic. Fundación Atalic. No, atalic18.wixsite.com. Bien, buenísimo. Wixsite. Ahí están, y el canal de YouTube donde están los conversatorios que hablábamos, que también... Sí. Ahí en el canal de YouTube hay una serie de conversatorios, se llama Vladimiro Chiatoni el canal, Vladimiro Chiatoni Atalic, ahí lo pueden encontrar. Bueno. Están todos los conversatorios, algunas clases, algunas cuestiones más puntuales sobre el acompañamiento terapéutico, que es bastante interesante. Buenísimo, ahí se puede chusmear bastante también. Bastante, sí. Y por último, también había un periódico, ¿no? Que me habías contado, que ahora estaba medio parado, pero lo tenían. Sí, largamos hace un tiempo un periódico de 8 páginas, muy chiquito, donde escriben 2 o 3 personas de varias partes del mundo, en cada periódico distintas personas, acerca del acompañamiento terapéutico. Y la idea siempre sostuvimos que sea en papel porque, nada, nos pareció como más romántico el concepto del papel. Y ahora que todo tan virtual, el papel se puede prestar, se puede dejar, se puede llevar. Y es gratuito. Entonces, bueno, nada, se encareció muchísimo ahora el tema de la impresión y eso, y lo detuvimos un poco. Y en la página que yo les pasé pueden ver los números anteriores, ahí están. Buenísimo, eso está bueno saberlo. Vladimiro, te quiero preguntar una cosa más. No podemos dejar de lado el contexto que estamos viviendo, este contexto de pandemia. Quería saber un poco cómo es el accionar del acompañante terapéutico en estos tiempos. ¿Hacen teletrabajo? Sí, nosotros sostenemos los trabajos que teníamos, sostuvimos durante este año los trabajos que teníamos, desde la teleasistencia, desde el teléfono, desde poner una línea y prestar una oreja a un tiempo determinado, pero
muchos acompañantes terapéuticos por decisión no comenzamos trabajos nuevos por online porque nos parecía que no, es imposible la construcción vincular desde un concepto tan frío como la pantalla de una computadora, ¿no? Porque hay una construcción de un cuerpo, de un otro, que a través de la pantalla se hace un poco ilegible. Sí, lo que hicimos durante todo este tiempo es sostener los que teníamos. Nosotros hacemos, en la provincia de Buenos Aires hay una resolución específica de la incorporación del acompañante terapéutico en escuelas, o sea, para trabajar como modelos de integración, que los acompañantes terapéuticos obviamente no han trabajado, pero lo que pasa es que los acompañantes terapéuticos este año, ninguno comenzó el trabajo porque en marzo comenzó la pandemia, entonces claro, no se comenzó el trabajo en escuela. Por lo tanto, algunos que estaban el año pasado lo han sostenido vía telefónica, sosteniendo un poco el vínculo, y nada más, pero no se ha iniciado en ningún caso de acompañamiento terapéutico. No, sí se mantuvieron los que ya existían. Exactamente, sí. En algunos lugares aceptaban la figura del acompañante terapéutico en los centros de aislamiento preventivo. Nosotros estamos coordinando en Santiago de Cuba la incorporación de acompañante terapéutico en los sistemas de aislamiento preventivo, que es un concepto interesantísimo que acá en la Argentina no ha tomado demasiado énfasis, pero sí en hogares de niños y esas cosas sí hemos comenzado a trabajar con la distancia óptima, con el barbijo, con un montón de cuestiones. Pero con las medidas que hay que tener, que hay que tomar. Absolutamente, sí, absolutamente. Sí, bueno, sí. Vladimiro, ¿algo más que No, agradecerte una vez más por habernos tenido en cuenta. La verdad que estos conceptos de red para nosotros es fundamental porque creemos que la construcción se hace es de manera colectiva, si no hay construcción posible. Entonces, agradecerles a ustedes por visibilizar el acompañamiento terapéutico y obviamente saludarlos y acompañar esta lucha que ustedes inician en esta semana de la visibilización de la ACV. Así que un saludo a todos. Muchas gracias a vos, el honor es nuestro, realmente estamos muy agradecidos, nuestra asociación está formada tanto por pacientes como por familiares, además de profesionales, entonces creemos que está muy bueno que ellos tengan acceso a toda esta información. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, a ustedes, y esto creo que es solo el comienzo, así que está muy bueno. Seguro que sí. Un saludo a todos. Muchas gracias, un saludo a todos y como decimos siempre, el ACV no se queda en casa, así que ante cualquier duda, consulta con un profesional de salud cercano. Nos estamos viendo. Chau, chau.